Sí, señores, no hay agua. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo estoy en casa y estoy encantada, la verdad. Sí, por primera vez en 2 años y medio, creo que es, tengo un sábado en casa. Así que estoy encantada. Pero bueno, la verdad que también estoy un poco preocupada porque claro, la razón de que yo hoy pueda estar en casa es que hay un super tifón y la Compañía Nacional de Trenes de Japón anunció ayer que los trenes se iban a ir cancelando desde las 9 de la mañana hasta más o menos el mediodía, hasta no haber ningún tren absolutamente durante el resto del día. Además, han hecho muchos anuncios a nivel nacional para que la gente tenga cuidado y que se prevea con productos para pasar el fin de semana. Así que bueno, pues tan pronto supe la noticia que no iba a tener que ir a trabajar, decidí ir al supermercado y al Convini. Así que bueno, fui al Convini y bueno, pues todo parecía bastante normal, bastante correcto, excepto bueno, en esta estantería quizás de Cup Ramen, ¿sabéis? Estos vasos de papel que tienen los fideos y los ingredientes dentro y lo único que hay que hacer es añadirle agua. Pues a los japoneses les encanta esto. Entonces, excepto esa estantería, pues más o menos todo estaba bastante normal en el Convini. Incluso se veían cajas por los pasillos para poder seguir vendiendo esos productos que se acaban más rápidamente. Pero bueno, no fue hasta que llegué al supermercado cuando vi realmente lo grave que parece la situación y la alarma social que ha habido. Que sinceramente está genial que la gente se haya preparado de esta manera. Y bueno, es que fue un shock, la verdad. Fue un shock porque fue llegar al supermercado y ver que en la primera estantería a la derecha no había nada de fruta, pero vacía a un 95% o más. Y lo que había es súper caro. Y después la segunda estantería que te ves aquí a la izquierda es la estantería del pan. Absolutamente agotado. O sea, ningún producto de bollería ni de repostería. Absolutamente nada, ni una rebanada de pan para echarse a la bolsa. Cero. Y bueno, menos mal que yo soy una chica precavida y en mi casa pues siempre hemos tenido el frigorífico con bebidas y el congelador con comida. Entonces yo aquí en mi casa pues normalmente siempre tengo agua, siempre tengo algo de comida en la nevera. Así que bueno, genial. La verdad que fuimos, nos compramos unos snacks, unos zumos y poco más porque sinceramente en el supermercado no quedaba nada. Bueno, aquí como veis en las imágenes, las estanterías dan miedo, parece que es el apocalipsis. Y en este supermercado, por ejemplo, no se podía encontrar absolutamente nada de pan, absolutamente nada de carne, nada de leche y nada de agua. Sí, señores, no hay agua. Totalmente terminado. Y claro, yo sinceramente lo que iba buscando era pan y agua, o sea, algo básico porque son productos de uso diario. Y bueno, pues todo el mundo tuvo esa idea de ir en último momento. Y bueno, la verdad que me quedo tranquila de que yo en casa tenía y era por tener un poco más, por estar tranquilamente en casa el fin de semana y no tener que salir. Porque bueno, el tifón estará todo el día y ya mañana domingo ya hará buen tiempo.
Bueno, ¿y qué es lo que hace este tifón tan especial? Pues a ver, es que este tifón, si lo habéis visto, este tifón es casi tan grande como todo Japón. O sea, quitando alguna isla del norte y las islas del sur y Okinawa, el tifón coge todo. Como veis en las imágenes del satélite, es gigantísimo, es enorme. Pues claro, la lluvia y los efectos son mucho mayores, en una escala mucho mayor. Bueno, y otra razón por la que es tan especial es porque, bueno, puede parecer un poco extraño, pero no lo es. Y es que resulta que la luna llena es en unos días. Y cuando hay luna llena, las mareas están más altas. Cuando las mareas están más altas, el nivel del mar sube. Y claro, eso unido a los fuertes vientos, al oleaje que pueda haber, eso puede causar unas inundaciones bastante importantes. Y claro, en muchas zonas de Japón. Por eso es tan especial y tan peligroso este tifón. Pero bueno, yo sinceramente espero que todos estéis en casa tranquilamente viendo películas, viendo vídeos y que lo paséis bien y que no ocurra ningún problema. Y espero que sinceramente este tifón no cause muchos destrozos, porque hay muchas zonas que ya están afectadas por un tifón que hubo la semana pasada y espero que este les pase como de lado y se vaya sin que les afecte demasiado. Bueno, y para los que no estéis aquí y no tengáis una situación como esta, espero que este tipo de vídeo os ayude a saber un poco mejor cómo tenéis que actuar, qué tenéis que hacer antes de que un tifón llegue. Así que bueno, si te gusta el vídeo, dale al like porque me ayuda muchísimo y suscríbete para ver más contenido. Y bueno, sigue viendo vídeos hoy en casa y te veo pronto. ¡Chao!